Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Focos, un domingo especial porque es el domingo previo a la semana de vacaciones. Sí. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Bueno, como siempre queremos aprovechar este espacio para contarles un poco del programa que vamos a estar desarrollando esta noche. Alberto, hablemos de Zoom. Bueno, vamos a tener al Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, uno de los políticos más informados de Latinoamérica sobre la situación venezolana, y nadie mejor que él para contarnos qué ha sucedido en estos años del chavismo y por qué ha entrado en crisis y cuáles son los posibles desenlaces. Bueno, y nosotros junto a Saúl, en nuestro espacio de entrevista Matices, vamos a estar conversando con el periodista catalán Marc Espín. Marc ha estado desarrollando en nuestro país un trabajo de documentación que se titula Descartados, que retrata las historias de los adultos mayores en nuestro país. Además, es muy importante para nosotros poner la mirada sobre este grupo de la población porque son personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social. Así es que acompáñenos en Matices. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Así es, Karen y Alberto. Esta iniciativa que has comentado de Marc Espín pueden consultarla también a través del sitio web descartados.org, Karen. Y yo quiero comentarles que en el segmento de Prisma de análisis de datos estaremos analizando las recientes reformas a la ley sobre extinción de dominio en nuestro país, reformas que han generado polémica en el arco político nacional, pero sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de la lucha contra la corrupción en El Salvador. Ya estaremos explicando por qué son tan importantes en esta agenda. Bueno, ojalá que nos acompañen. Esta emisión empieza aquí. Bienvenidos y comenzamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Se hundirá el Titanic chavista en Venezuela y se rescatará la democracia? Ese es el tema que nos ocupa esta noche con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia del 2000 al 2001, exministro de Hacienda, vicepresidente del Club de Madrid que agrupa a 100 jefes de Estado y de Gobierno y miembro de IDEA, que agrupa a los expresidentes de España y Latinoamérica. Tuto Quiroga, el político boliviano y uno de los latinoamericanos con más presencia internacional, particularmente en la crisis venezolana. Para mí es un gusto recibir a Tuto Quiroga esta noche. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias a ti. Muy bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, en primer lugar, antes que nada, ¿cómo es eso del Tuto? ¿De dónde salió? Tu nombre original es Jorge, pero todo el mundo te dice Tuto. Sí, los nombres originales son Jorge por mi padre y Fernando por el abuelo materno, un escritor célebre, Fernando Ramírez. Lo que sucede es que mi padre, la explicación mía es sencilla, el apodo de mi padre es Tuto. Yo nací, me decían Tutito,
Empecé a ir al Kinder Villarruel de Cochabamba y recién ahí me percato que no había sido mi nombre. En el Kinder la profesora decía Quiroga Jorge. No decía nada. Quiroga Jorge. Aquí no hay ningún Quiroga. Yo levantaba la mano. ¿Y por qué no responde? Porque yo no me llamo Jorge, señorita profesora, me llamo Tuto. ¿Cómo te vas a llamar Tuto? No seas tonto. Ese no es un nombre, no sé qué. Entonces volví a casa a preguntar, oye, ¿qué me llamo? Y recién ahí, claro, de niño te dicen Tutito. Tutito es por un tío de mi padre, Arturo, a Tuto. El tío Tuto, mi padre era huérfano, este tío lo cuidaba, tío Tuto, Arturo Castaños. Él, la explicación de él es por una tragedia de perder su padre, la mía es hijo mayor y sin consulta me lo Pero pusieron. esto ya... Y en la calle me dicen Tuto, en una encuesta, si tú haces Jorge Quiroga, no saben bien, Tuto Quiroga sí, entonces ya lo volví parte de mi nombre. Legalmente, lo cual significa que cuando llego a China o a Corea, ven Jorge, Fernando, Tuto, Quiroga, Ramírez, y los de Corea dicen, bueno, ¿y cómo se llama usted? Pero bueno, así Bueno, vivimos Tuto, y está. bienvenido. Me lo dio mi padre, es un orgullo. Bienvenido. 111 días de protestas, más de 100 muertos, más de 3.000 venezolanos detenidos, 359 presos políticos. Este día el gobierno del presidente Maduro convocó a un referéndum para conformar una asamblea constituyente en medio de una huelga general y protestas generalizadas organizadas por la oposición venezolana, en medio de la mayor crisis económica, social y humanitaria en el país más rico de Latinoamérica. Tú has sido no solamente un testigo privilegiado, pero un actor fundamental dentro de la comunidad política, diplomática latinoamericana. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo llegó el chavismo a Venezuela a esta situación después de 18 años de controlar todos los poderes del Estado? Haznos una síntesis de tu visión. A ver, este proyecto de 18 años que empezó con una vertiente populista, mutó hacia una hegemonía para consolidarse y ya está en la fase de tiranía para perpetuarse. Hoy por hoy es una dictadura pura, dura, atroz, feroz, criminal, corrupta, inepta. ¿Qué sucedió? Llegó un líder talentoso, comunicacionalmente hablando, inepto para gobernar, como el extinto Hugo Chávez, que era comunicacionalmente una poderosa mezcla de canal de noticias con canal de música, cantaba, canal de historia, distorsionaba lo que hacía Bolívar, canal de comedia, muy hábil, y consolidó un poder institucional, interno, militar y petrolero en sus primeros 4 o 5 años, cuando el petróleo estaba bajo. Después llega el despegue del precio de petróleo, atribuible a la voracidad insaciable de China, que en Sudamérica nos empieza a comprar energía, comida y minerales a precios ascendientes, en volúmenes crecientes, y aleluya, la mejor década de la historia de Sudamérica, 2004-2014, la década china, porque allá todos exportamos lo que ustedes tienen que importar, la comida, la gasolina y demás. Eso llenó las alforjas del señor Chávez, su proyecto bolivariano, que estaba afincado en los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, crece, se vuelve socialismo siglo XXI, llega a tener 22 de 34 países en la OEA, influencia externa muy grande, pero mientras tanto confisca, expropia todos los medios de producción, subsidia absolutamente todo a nombre de hacer políticas sociales, lo cual era sostenible mientras el precio del petróleo escalaba. ¿Qué sucede? Destruye todo el aparato productivo, incluyendo la empresa petrolera, que hoy produce 2 millones de barriles, cuando llegó Chávez producía 3 millones de barriles. Claro, si el precio pasa de 10 a 50, a 100, a 140, se compensa y no se siente. Pero ese despilfarro colapsa cuando fallece Chávez, llega el sucesor Maduro, que no tiene su talento comunicacional y político, y ante el colapso del precio, el declive de la producción, no tienen dólares, tienen tipos de cambio diferenciados, venden a amigos ladrones del régimen el billete de $1 a menos de una décima parte de un centavo para que traigan comida o medicina porque destrozaron toda la producción. Y en el, no mercado, la traen. en el mercado negro está. En el mercado negro está. Hoy día, 8,000, es decir, 9,000. esta semana pasó 10,000. A 10,000 ya. A 10,000. Y en el Banco Central a $10, una décima de un centavo. Y tienen otro tipo en el medio de 2,700, pero tienen el de 10 bolívares fuertes, contradicción, pobre Bolívar, lo que le hicieron. Entonces destrozaron la economía. Fíjate, Maduro, en sus 4 años de gobierno se ha contraído la economía una tercera parte. La inflación más alta del mundo.
Criminalidad, 4 de las 10 ciudades más peligrosas desde el punto de vista de seguridad del mundo en Venezuela. Escasez que parece subsahara africano. Las madres las marcan como ganado en las colas de mercado mientras la inflación le devora la cartera. En la tienda, anaqueles vacíos. Poquito de harina, poquito de arroz. Salen los criminales, las asaltan. Cocinan a leña. Ha vuelto la malaria, ha vuelto la difteria. Las protestas ante esa debacle económica, ante esa catástrofe humanitaria, fueron respondidas por Maduro con una represión feroz. Hay más de 400 presos políticos, muchos de ellos en cuarteles militares sin proceso jurídico vía la Fiscalía. Han muerto más de 100 jóvenes en últimos 3 meses de protesta y estamos ahora, este día domingo que está llegando, en la fase final del golpe continuado de Maduro, que tuvo, Alberto, 3 etapas. Primero, cuando perdió el Congreso, castrar el Congreso. Se dio cuenta que nunca más va a poder ganar elecciones, ni aunque voten sus parientes. La oposición en diciembre de 2015, contra todo un ventajismo electoral mediático del gobierno, logra 112 de 167 diputados. En diciembre de 2015 estuvimos allá para apoyarlos. ¿Qué hicieron? Precipitaron renuncias en la Suprema, en la Corte Suprema, coparon la justicia con 35 designados a fines de diciembre, con el Congreso saliente que había perdido de forma inconstitucional y sobre todo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Esos jueces dieron un golpe porque al Congreso le hicieron 50 fallos en 1 año y medio para evitar que legisle, que fiscalice, que apropie recursos, que apruebe presupuestos, todo. Después del golpe continuado, castra el Congreso, cancela elecciones. El revocatorio del mandato de Maduro, cancelado. Elecciones de gobernador regional, canceladas. Ahora estamos en estos días en la fase final, aniquilar la República con una constituyente fraudulenta que es un soviet a la cubana, una Corea del Norte en el Caribe, donde no es elecciones, es un cuerpo colegiado que es golpe. ¿Por qué? Porque 1/3 son sectores corporativos afines a Maduro y los otros 2/3 no es voto popular, es voto territorial. Un municipio pequeño, Alberto, de 3.000 habitantes, tiene el mismo representante que el municipio de 1 millón de habitantes o de 500.000 habitantes. ¿Por qué? Porque con 10% del voto Maduro, en una cuarta parte de los municipios, agregándole esto a los designados, voilà, alquimia dictatorial, mayoría de este soviet, para cerrar el Congreso, cancelar elecciones, defenestrar gobernadores e instalar una segunda Cuba. Eso es lo que está en juego ahora. Bien, siempre controló el chavismo, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que siempre ha habido una persona en la oposición y han habido en el pasado cuestionamientos, por supuesto, al proceso electoral, pero nunca como ahora. Y pareciera que ellos mantenían una parte de una fachada, dijéramos, democrática y legal, pero eso se perdió. Y esto ha llevado precisamente, como la descripción que dabas, y esto ha llevado a la misma fiscal de impecables credenciales chavistas a lo largo de 17 años. Chavistas, comunistas, los dos. Pero ahora, precisamente, ella se ha revelado. ¿Cómo ves esta situación? Es significativo lo que señalas. ¿Por qué, Alberto? Porque claramente Maduro en esta recta final no solamente ha destruido la economía, ha generado esta catástrofe humanitaria, sino que está destruyendo un componente. El legado de Chávez es nefasto en lo económico, en los resultados sociales, pero en la democracia participativa, que tú recuerdas que Chávez solía hablar siempre, de que no tiene que ser representativa, participativa, con el pueblo. Recordemos cómo hizo Chávez su constituyente. Votaron 3 veces en Venezuela. Primero, pueblo de Venezuela, ¿quiere usted cambiar la Constitución? Sí, muy bien. Paso 2, se eligen los integrantes de la Asamblea por voto popular representativo. Ganó esa elección Chávez. 3, este es el texto de la Constitución. ¿Quiere usted aprobarlo? Vuelven a votar. Sí, y puso en vigencia la Constitución. Fue un proceso democrático. Ganó 3 elecciones. Para hacer eso, el PE, bueno, de otras circunstancias, otro líder. El señor Maduro, que no gana una elección ni en su casa, no ha hecho referéndum previo, las reglas comiciales electorales. Se supone que ganó la elección presidencial. Se supone que ganó la elección presidencial del 2013, aunque con ventajismo. Expliqué cómo es, con todo el ventajismo, con la Corte Electoral y con lo siguiente. El sistema como se roban las elecciones, conoces, tú has estado allá. El voto es en línea, no hay que hacer conteo rápido o exit poll, no.
en línea. Capriles a Maduro, de 8 de la mañana a 6 de la tarde vota un país. Capriles iba delante de Maduro. 6 de la tarde prorrogan el cierre de las mesas argumentando que hay colas, mentira. Dejan todo abierto, vienen los colectivos, grupos violentos, pasamontaña, motos, palos, sacan a los delegados de oposición, se apoderan de las máquinas y rellenan los votos de los muertos, fallecidos, de los que han migrado a favor de Maduro, y ahí lo pasa a Capriles. En diciembre de 2015 querían hacer eso otra vez, pero la brecha era tan grande que los militares que manejan la logística electoral dijeron no, que se cuenten los votos y se respete la voluntad popular. Esa es la situación, pero entonces el tema es que Maduro no está haciendo referéndum previo, está haciendo reglas comiciales donde con 10% del voto, más los designados distribuidos en municipios pequeños, ese voto consigue la mayoría para aniquilar la República y no va a haber consulta posterior. Entonces está claro que la fiscal ahí sale, porque dice, hombre, yo soy chavista, era hija de un connotado dirigente comunista. Frente y dice, no estoy de acuerdo con esto, y quiere investigar, y ya le quitaron el pasaporte, la tratan como a María Corina Machado o un opositor como López, le quitan el pasaporte, le congelan los bienes, no la dejan viajar, la hostigan, pero hay muchas fracturas dentro de lo que era el chavismo que no acepta esta actitud dictatorial abusiva de Maduro. De acuerdo. Días después de tomar posesión, el presidente Sánchez Serén declaró que Venezuela es el faro que guía nuestro camino. En un par de entrevistas en los periódicos El Mundo y la prensa gráfica esta semana pasada, tú dijiste que es todo lo contrario. Es un Titanic dictatorial que se está hundiendo y queda el capitán Maduro con 2 violinistas. Ya va siendo hora que se consigan un salvavidas y abandonen el Titanic dictatorial de Maduro. Es una dictadura inepta, corrupta, criminal, que ha destruido la economía, que ha dejado sumida a Venezuela en una catástrofe humanitaria, que está tratando de instalar un soviet a la cubana en el 2017. A aquellos que siguen en ese camino les digo, apúrense, quedan pocos salvavidas para salirse del Titanic de Maduro. Lo reitero, Alberto, a mí me da pena porque el gobierno de mi país sigue todavía con una actitud que debe ser la más servil, abyectamente servil a la dictadura de Maduro, y lo entiendo. Chávez encumbró a Evo Morales en el poder, lo apoyó, le dio todo para hacerlo y lo sufría en carne propia. Chávez tenía un poderosísimo proyecto, financiaba campañas, movilizaba, tenía Telesur, daba dinero. Todos estos muchachos españoles de Podemos eran asesores de Chávez. La señora Vescanza andaba por Nicaragua. Íñigo Errejón, que lo pueden ver en TVE, estuvo en Bolivia redactando la constitución supuestamente indigenista. Yo pedía pues que le saquen los acentos de España de la última versión de texto, porque era un proyecto muy grande, hemisférico, poderoso, continental, que tuvo influencia en Salvador, no cabe duda, también, Por y en supuesto todos los países. que Chávez respaldó a Evo Morales, quien ha ganado las elecciones después de muchísimos años ya en el poder. Claro, le respaldaron frontal y abiertamente. Chávez, el primer gabinete de Evo Morales es con 2 sillas en la testera, Chávez y Morales. La constituyente de Bolivia vino a lanzarla Chávez. Él era parte, él tuvo un proyecto, llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA, Hugo Chávez. Sí, y un secretario general insulso, con minúscula, a su servicio. Entonces tenía todo esto. Ahora, a estas alturas, con todo lo que se ve, con un país que es el más rico de las Américas, que tiene índices de pobreza peor que los de Haití, inflación más alta que la de Zimbabue, tapa del Economist esta semana como el desastre más grande de América Latina, yo no sé si alguien, puede ser que hubieran dicho antes con Chávez, que alguien siga sosteniendo que es un faro de inspiración. No, están en el fondo del mar ese proyecto, el Titanic se hunde. Ahora los países, Maduro, si persiste y quiere seguir este camino, la rebelión popular va a ser insostenible, la gente no da más, tiene hambre, Pero este tiene mensaje, desesperación. en las 2 entrevistas que tuviste con la prensa gráfica y en El Mundo, no solo era un mensaje para el presidente Evo Morales, pareciera que es un mensaje también para el presidente Sánchez Serén de nuestro país. Mire, yo no llego a un país y a los 2 días doy consejos. Ya en mi país digo lo que pienso, en Venezuela sigo la situación y apoyo a la oposición. No sé si el nivel de servilismo a Maduro acá tiene las dimensiones grotescas y vergonzosas que tienen en mi país, espero que no. Veo una posición de la Cancillería acá un poco más ambivalente sobre esto, aunque colaboran en lo que pueden. Pero Evo Morales, cuando ya habían muerto casi más de 90 muchachos en Venezuela, salió en mi país, flanqueado por Zapatero, Samper, a decir, dale duro Maduro. Dios mío, es pidiendo que siga matando. Ese nivel
vergonzoso, no lo vi, pero cada uno debe escoger. Lo único que yo daría un consejo de buena fe a la gente de acá, del FMLN, que han tenido esta vinculación con el chavismo. Hombre, aprendan, Venezuela está tan quebrada, despilfarraron 18 años de ingreso petrolero, Alberto, vendieron el oro al Banco Central, retiraron los derechos especiales de giros del Fondo Monetario, quemaron las reservas, están hipotecando el futuro. En Venezuela dice, están raspando la olla, no, están vendiendo la olla e hipotecando los cubiertos. A bancos buitres de Estados Unidos, del imperio, le están colocando bonos por 2.800 millones de dólares que debe pagar Venezuela a Goldman Sachs y recibe Maduro 860. Un robo atroz. Así es. ¿Para qué? Para seguir robando. Eso no es faro para nada. Y están tan desesperados que de Dominicana y Jamaica, en Petrocaribe, en Alba, aceptaron que les prepaguen la deuda petrolera a 50 centavos el dólar. Más de 8.000 millones de dólares pagaron con 4.000 millones. Si yo fuera asesor financiero de esta rara Petroalba que hay acá, les diría, oiga, ¿y ustedes por qué están pagando 100 centavos el dólar cuando los vecinos, Dominicana, Jamaica, están diciendo, bien, gracias, Maduro, toma 50 centavos por Vamos a dólar? hablar precisamente de la posición del gobierno salvadoreña y de unas opiniones del canciller cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. ¿Se hundirá el Titanic chavista en Venezuela y se retornará a la democracia? Ese es el tema que nos ocupa esta noche con Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia. Bueno, esta semana el canciller Hugo Martínez en un programa de televisión declaró que la posición del gobierno salvadoreño es favorecer el diálogo y la negociación con la oposición para resolver la crisis. No se mostró como alineado con el gobierno de Maduro, sino que aparentemente en una posición intermedia, tratando de ver cómo los buenos oficios pueden contribuir a una solución. En este momento de agudización de la crisis general, ¿consideras que la posición expresada por el canciller es neutral, constructiva y viable además? Bueno, es mucho mejor que la posición servil de Bolivia y Nicaragua, que esta semana siguen apoyando sin matices la dictadura de Venezuela. Es un paso intermedio, interesante. Ojalá llegue a lo que pide la Iglesia. Finalmente, no me escuchen a mí, soy persona no grata de Maduro, me prohíben el ingreso. Escuchen a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Y al Papa ahora. Al nuncio Parolín, a secretario de Estado Parolín, que había sido nuncio en Venezuela, que en diciembre, hablando del diálogo del año pasado, abortó y fue interrumpido porque ese diálogo, instrumentado por el canciller del régimen, el señor Zapatero de España, que es el verdadero vocero externo del régimen, ese diálogo buscaba diferir el revocatorio, diferir elecciones, consolidar la dictadura, desactivar la Carta Democrática del notable Luis Almagro en la OEA. Lograron el objetivo. Parolín envió una carta en diciembre de 2016 diciendo: el diálogo fue manipulado. El gobierno prometió canal humanitario, comida y medicina, no cumplió. Liberar presos, no cumplió. Elecciones, no ha cumplido. Cronograma electoral completo. Respeto a la Asamblea Legislativa, no cumplió. La forma,
de restablecer el diálogo, como aparentemente dice el canciller, es parar la constituyente golpista, que es el intento de aniquilar la República, y retomar la agenda Parolín del Vaticano. Ese diálogo sí lleva a una solución definitiva. La otra, la de Zapatero, sentémonos en una mesa para ganar tiempo, fue un engaño. Entonces hay que ser preciso. ¿Están llamando a replicar el ejercicio dilatorio del año pasado o a retomar? Díganlo con claridad. Ojalá el canciller lo diga. La agenda Parolín, carta de diciembre de 2016, parar la constituyente, ahora, canal humanitario para el pueblo que está sufriendo, elecciones, cronograma electoral completo, hay que tener elecciones generales de punta a punta, respetar la asamblea y liberar. O sea los que para presos. resolver la crisis esto pasa por una negociación, pero una negociación precisamente con ese contenido. Eso es lo que a mí me gustaría ver del gobierno salvadoreño y esa es la posición que me gustaría ver del presidente y de su canciller. Tú has ido muchas veces a Venezuela en los últimos 3 años y no solo has conversado con políticos, sino también con jóvenes y adultos en los barrios populares de Caracas, en Catia, por ejemplo, para mencionar a uno de los más representativos de histórica mayoría chavista, que ahora esto ha cambiado. ¿Cuál es el sentimiento y el estado de ánimo de la gente? Es un pueblo en ebullición, apasionado, movilizado. En julio es impresionante, es totalmente diferente que el 2015, donde había la esperanza de que vía el voto en el Congreso se podía lograr cambio, eso se vio frustrado. La situación hoy es peor. Desde que empezó a ir Zapatero hay 4 veces más presos, 5 veces más presos, más de 100 muertos, más inflación, más criminalidad, más desabastecimiento, más corrupción, más narcotráfico. La gente está desesperada y los jóvenes, Alberto, son algo que es increíble de entender si no los ves. Son niños, para mí son niños, son de 17, 18, 20 años. Le dicen los libertadores. Salen como Neomar Lander, con casco para recibir los palos y perdigones, un escudo de lata. Salen con una máscara antigás, tragan gases, reciben perdigonazos en la espalda, chorros de agua en el pecho y siguen marchando. Palos en la cabeza, tiros en la cabeza, entierran sus jóvenes muertos, siguen marchando, salen como Michael Jackson con un guante en una mano, la otra no. Reciben bombas lacrimógenas, las devuelven, protegen a las señoras, a los que vienen atrás. Le dicen los libertarios. Uno ve a las madres de Neomar Lander, de Cañizales, un violinista de Pernalete, y son jóvenes realmente heroicos. Y yo te puedo decir que si Maduro piensa que reprimiendo, que matando, va a lograr acallar a esa gente, no lo va a lograr, porque la ansia de vivir en libertad que tienen esos jóvenes y ese pueblo es mucho más grande que el fuego represivo que tiene o las balas con las que cuenta Maduro. Hay un sentimiento de indignación, de revuelta popular, pareciera por ratos un sentimiento insurreccional creciente, aunque continúan con la vida pacífica, pero hay casos también de violencia. En los tiempos de las insurgencias centroamericanas, Tuto, en Nicaragua y El Salvador se hablaba de las condiciones objetivas y de las condiciones subjetivas para la insurrección popular y la toma del poder. Pues las objetivas están dadas, tiene que ver con la crisis económica, social, humanitaria, con la represión, con todo lo que conocimos aquí en El Salvador y también en Nicaragua peleando contra las dictaduras somocista y también contra la dictadura de este país. Y eso es lo que llevó precisamente, finalmente, a las opciones violentas, a las opciones armadas, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que estas condiciones existen ahora en Venezuela? Es decir, ¿se combinan las condiciones objetivas con un cambio en las condiciones subjetivas de este sentimiento de sentir que no tienen nada que perder y que la gente está más dispuesta a tomar riesgos, a pelear, etcétera? ¿Estás viendo tú eso en Venezuela? No, porque lo que veo es jóvenes y gente que ha dicho voy a morir de pie, pero no voy a seguir viviendo de rodillas. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado allá, con los militares y con los colectivos. Allá tienen un fenómeno que no hay en otros países. Son criminales, sicarios políticos, con pasamontaña, con palo, con pistola, pasan en motocicletas o en vans y atemorizan a la gente. En Catia yo fui a los bastiones chavistas, El Paraíso, Los Verdes, La Vega. Pero ellos están apoyados por el régimen. Por el régimen, claro. Son paramilitares. Hay fotos que se ve, entran en la motocicleta y salen con las pistolas de guarniciones militares y policiales. Son
grupos de choque del gobierno armados que intimidan a la gente. Pero yo vi algo ahí que nunca había visto en mi vida. Una van con 6 hombres que parecían Mara Salvatrucha y los jefes de la pandilla, armados, arma larga, uno se preocupa, se parapeta, y ves los jóvenes de 20 años a mano limpia, golpean el capot y dicen fuera asesinos. Están dispuestos a morir de pie y no van a seguir viviendo de rodillas porque, como dicen allá, perdieron la comida, perdieron la medicina, perdieron la democracia, perdieron la libertad y perdieron el miedo. Entonces, ahí viene la pregunta a los militares. Y ahí viene la pregunta a Maduro. ¿Los militares van a seguir reprimiendo y sosteniendo o no conteniendo a estos grupos criminales delincuenciales? Ahí viene la pregunta a Maduro. Este soviet a la cubana que él quiere instalar, que está intentando instalar, es para el personaje más tenebroso de América Latina, el coronel Diosdado Cabello, que es una mezcla. Él va a ser el presidente, él intenta ser el presidente de este soviet cubano. Es una mezcla de Stalin con Pablo Escobar. La práctica autoritaria, dictatorial de Stalin, con el jefe de narcotráfico Pablo Escobar, con un estado petrolero a su disposición. Eso es la aniquilación de la República. En una columna en ABC le dijimos a Maduro, mucha gente argumenta que Maduro no es tan tonto como parece, pero si él queda como un represor sanguinario para habilitar a que este Pablo Escobar mezclado con Stalin se quede con Venezuela, va a demostrar que es más tonto de lo que parece. Y ese es un ejército que no ha estado acostumbrado a reprimir históricamente, pero que ahora lo están llevando precisamente a eso. 7.500.000 personas votaron a favor del sí en la consulta ciudadana de hace 2 semanas. Es un número que iguala a lo alcanzado por Maduro en las elecciones, 7.587.000, y Enrique Capriles, 7.363.000 en las presidenciales del 2013. Fue una elección muy reñida. Esos 7.500.000 personas también es el aproximado de lo que la oposición obtuvo en la Asamblea Nacional del 2015. La pregunta es si no te parece que esto demuestra que sigue habiendo un sector de la población no tan minoritario que aprueba la administración de Maduro, o es que en los últimos 2 años ese respaldo que tenía cuando fue elegido presidente se ha deteriorado de manera acelerada. Se ha deteriorado mucho y te digo la comparación cabal que hay que hacer, Alberto. En diciembre de 2015, la última elección, la oposición obtuvo alrededor de 7,5 millones de votos y ganó por más de 2 millones al régimen en esa votación, con 45,000 mesas distribuidas en todo el territorio nacional, con 14,000 colegios electorales. Obviamente cada colegio electoral tiene varias mesas. Cubierta toda la geografía nacional, con el apoyo de 150,000 militares, la Corte Electoral, presupuesto y toda la logística. Sacaron 7,5 millones de votos los opositores y 2/3 de la Asamblea en diciembre de 2015, la última comparación que podemos hacer. Ahora sacaron otra vez 7,5 millones de votos, no con 45,000 mesas, con 15,000, no con casi 14,000 y pico colegios electorales, con 2,000. No podían cubrir toda la geografía nacional. Y lo increíble es, si hubieses tenido toda la logística de una elección normal, sacaban 12, 13 millones de votos. Maduro tiene 10, 15% de apoyo. Pero esto, ¿sabes cómo se compara? Es que la selección venezolana Vinotinto en diciembre de 2015 vaya al Real Madrid, al Bernabéu, a jugar contra el Real, con el árbitro en contra, jueces de línea en contra, y le gane 8-5. Qué bien. Ahora, ¿sabes qué hicieron? Con el árbitro en contra, los jueces de línea en contra, fueron no con 11 jugadores, con 4 jugadores. Había la tercera parte de los puntos de votación. Y no había la logística de desplazamiento de los militares, puros voluntarios. Entonces, 4 jugadores descalzos van otra vez al Bernabéu y le vuelven a meter 8 goles. Me dejo entender. Si hubiéramos ido con 11 y con los zapatillas, pues mucho más goles hubieran sido. ¿Cómo compara la consulta ciudadana realizada por la oposición hace 2 semanas y la convocatoria este día del gobierno para conformar una asamblea constituyente? La consulta popular fue el ejercicio de movilización ciudadana, societaria, apasionada, más grande e inmenso que he visto en mi vida. Y yo he estado presidiendo la misión de observación electoral en Túnez de la primera elección post caída de Ben Ali, y veías un pueblo apasionado. Increíble, me dejó impresionado Túnez. También estuve en Jordania, después en Marruecos, lugares donde después de mucho tiempo se podía votar. Esto era 10 veces más fuerte.
voluntarios, gente que traía refrescos, colas, mesas, las señoras, todos. Los jóvenes se parapetaban altos para ver si venía la gente a tirarles gases con sus máscaras listos para proteger sus barrios. Un ejercicio inédito, unas colas impresionantes, una pasión desbordante y nunca se vio. Lo de Maduro ahora es un golpe constituyente, es un grupo de coroneles que entran al palacio y cierran la república para siempre, sin apoyo ninguno. Es un tema fraudulento, rechazado por toda la comunidad internacional democrática, que intenta darle un barniz de pseudo-democracia sin referéndum previo, sin referéndum posterior, sin permitir que participen los partidos y con reglas que le permiten, con 10% del voto, tener una pseudo-mayoría fraudulenta para aniquilar la república. En esta misma entrevista estuvo nuestro común amigo Asdrúbal Aguiar. Gran Asdrúbal Aguiar, sí. Y a quien conocí, por cierto, cuando yo estaba en Venezuela representando al Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, y de ahí se forjó una muy linda amistad. Asdrúbal en la entrevista dijo que cuando le preguntaron a Fidel Castro, mire, le preguntaron, ¿cómo ve usted el socialismo del siglo XXI? Dice Asdrúbal que Castro dijo, eso es el comunismo, ¿verdad? A propósito precisamente de lo que estabas hablando. Eso es lo que significa que estamos cerrando verdaderamente un ciclo y pareciera que lo que va a suceder este día es muy importante, es muy definitorio para el futuro de Venezuela. Así es, Alberto. Yo digo que este socialismo siglo XXI demostró no ser más que una caterva de socios listos, delincuenciales y corruptos. Fíjate los escándalos de Odebrecht que vienen desde Brasil y fíjate que se investigan y caen políticos prominentes en Perú, en Colombia y en Venezuela, el segundo país donde hubo más corrupción de Odebrecht. No se investiga nada, se tapa todo, socios listos. Es una corrupción delincuencial. Está claro de que es un sistema totalitario. Aquí se desnudó, están intentando hacer un soviet a la cubana en este día 30 de julio para instalar esta dictadura permanente y obviamente que es determinante para todos. Cuando hace 2 siglos un venezolano con sable en la cadera se subió a caballo y atravesó los Andes, no era una aventura personal, era una gesta épica libertaria que nos dio independencia a 5 países en Sudamérica, a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, la hija predilecta de Bolívar. Yo por eso, en agradecimiento a eso, celebro que hoy los bolivianos, jóvenes, mujeres heroicas, no con sable en la cadera, con celular en la cadera, YouTube, Instagram, atraviesan mar, cielo y tierra a través de las ondas de comunicación y están en una gesta épica de esa dimensión y yo estoy convencido, Alberto, que la libertad de Venezuela me garantiza la libertad de Bolivia, como Bolívar nos la garantizó hace 2 siglos. ¿Por qué? Porque si Maduro impone a sangre y fuego, con ríos de sangre, un sistema comunista a la cubana este año, matando gente y destrozando la democracia, me repiten la receta en Bolivia y a quién más se le ocurrirá esas aventuras. La libertad de Venezuela es la libertad de todos. ¿Es entonces irreversible el hundimiento del Titanic dictatorial de Venezuela, en tu opinión? Yo estoy convencido que ese pueblo venezolano va a prevalecer y te lo digo por qué. Yo sé que del lado de Maduro hay mucho fuego, muchos sicarios, mucha bala, mucho plomo, mucha bota represiva, pero del lado de los demócratas hay mucho voto movilizado y el voto movilizado de la madre Sugey Lander, de que su hijo murió, te parte el corazón, porque le tiraron una bomba en el pecho, a quemarropa lo mataron. Y dijo, mi hijo no conoció otra cosa que este régimen dictatorial. 17 años de vida, más de 18 del régimen. Pero su sacrificio va a servir, dijo, se volcó, estaba Paulita de 13 años, para que mi niña viva en democracia y libertad. Tú ves eso y te das cuenta que no importa cuánta bota represiva tenga Maduro, este espíritu de lucha por democracia y libertad personificado en esta madre que sacrificó su hijo mayor para que su hija menor viva en democracia y libertad, va a triunfar. Tuto, ha sido un gusto conocerte. Gracias, Alberto. Y agradecerte por tu presencia en este programa. Gracias. En este día muy importante de la convocatoria del gobierno de Venezuela a esta llamada constituyente que no necesariamente está dentro del mismo espíritu del presidente Chávez. Y eso explicaría por qué hay muchos chavistas que no fueron este día a votar a favor de la constituyente y que sí votaron, por cierto, a favor de ese sí de la consulta
de los ciudadanos convocada por la oposición. Amigos televidentes, muchas gracias, buenas noches y no nos cambie porque viene Prisma. Bienvenidos a Prisma. Hoy explicaremos qué es la Ley de Extinción de Dominio y en qué consiste la reciente reforma aprobada por la Asamblea Legislativa. La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado adquiere como propios bienes que han sido comprados o utilizados en actividades ilícitas. Su importancia radica en que es una herramienta esencial para la ejecución de estrategias contra el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos, ya que detiene los efectos que genera el flujo de recursos ilegales. La Ley de Extinción de Dominio en El Salvador se promulgó en el año 2013 y desde esa fecha, según reseña esta semana la prensa gráfica, se han decomisado alrededor de $1.500.000 en bienes, 16 vehículos, 34 inmuebles, 2 kilos de joyas y una lancha. Algunas de estas propiedades corresponden a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, detenidos en los últimos 2 años por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero, ¿en qué consiste la reforma del pasado 18 de julio? Los cambios a la normativa contaron con el aval de la totalidad de los diputados del partido de gobierno, el FMLN, 2 de PCN y 1 de Arena. Específicamente la parlamentaria Carolina Rodríguez, esposa del alcalde de Gana, Narciso Ramírez, recientemente procesado por la tala ilegal en tierras estatales en el municipio de Ahuachapán. En total sumaron 44 votos para darle el sí a esta reforma. Los diputados acordaron lo siguiente. Número 1, cambiar los plazos de prescripción. Ahora la Fiscalía contará hasta con un máximo de 10 años para embargar bienes ilícitos de funcionarios y exfuncionarios públicos y 30 años para inmuebles del crimen organizado, pandillas, terrorismo y droga. Número 2, eliminar la aplicación de la ley a bienes lícitos que son expropiados a los acusados por la destrucción o ocultamiento de bienes ilícitos. Número 3, para los funcionarios públicos, el decomiso de los bienes solo se aplicará cuando exista una sentencia definitiva contra el imputado. Número 4, en el caso de enriquecimiento ilícito, la normativa ahora contempla la presunción de inocencia para funcionarios públicos, pero no para miembros del crimen organizado y pandillas. La reforma también establece que el imputado y sus abogados podrán participar en la fase investigativa del proceso judicial en su contra. Y por último, se establece que Fiscalía podrá aplicar a los casos un archivo provisional de 12 meses como plazo para obtener suficientes pruebas que fundamenten el origen ilícito de los bienes. Al terminar ese tiempo, los casos pasarán a un archivo definitivo y luego ya no se podrán abrir nuevamente por ninguna circunstancia. El fiscal general Douglas Meléndez rechazó las reformas, dijo que contraviene preceptos constitucionales y que significa una tregua para los corruptos. Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Jen Mens, también se mostró en contra. Señaló que este hecho representaba un retroceso contra el combate a la corrupción y que ponía en peligro la ayuda económica recibida por el país norteamericano a través del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Aunque las reformas ya fueron promulgadas por el presidente de la República, se está a la espera de un dictamen de la Sala de lo Constitucional, órgano que ya ha recibido una demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar nuestra entrevista en Matices. Ya regresamos. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app DaVivienda. Así de fácil. DaVivienda, una multilatina en El Salvador.
gracias por seguir en sintonía de Focos. Saúl, bueno, ya estamos en nuestra mesa de entrevista. Ya estamos en nuestra mesa de entrevista, Karen, listos para profundizar sobre un tema que parece invisible en el país, que ha tenido que ser a partir del trabajo de un fotoperiodista muy destacado, el que nos ha permitido comenzar a discutir sobre esta temática, que ya estaremos profundizándola. Exactamente, y es que hace unas semanas se ha publicado Descartados, un trabajo, como ya Saúl lo estaba diciendo, de fotoperiodismo que retrata la pobreza y la exclusión social que tienen que desafiar las personas adultas mayores de El Salvador, rural sobre todo. Así es, Karen. Para realizarlo, el periodista Mark Spin y su equipo han visitado y entrevistado a adultos mayores en situación de pobreza en 15 comunidades del Bajo Lempa. Sus testimonios, además, se clasificaron en 5 dimensiones: en ingresos, en salud, hábitat, educación y género. Así es. En el prólogo de Descartados, del libro que tenemos sobre la mesa, se denuncia que las personas adultas mayores de El Salvador han sido abandonadas por el Estado, a pesar de que en algún momento de su vida ellos lo dieron todo por su familia, por sus comunidades y por supuesto por nuestro país, que ha afrontado difíciles tiempos de guerra y también de construcción democrática y de paz. Así es, y en el Estado salvadoreño están vigentes desde hace 2 décadas instrumentos legales para proteger a los adultos mayores en El Salvador. Sin embargo, a través de los testimonios de Descartados, vemos que mucha de la presencia del Estado aún sigue siendo lejana para importantes comunidades en el país. Así es, bueno, y para conversar sobre su experiencia, hoy nos acompaña Mark Spin. Mark es periodista y además líder del equipo editorial de Descartados. Mark, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, es de verdad un gusto estar en Focos. Me parece un programa que aborda o que trabaja un periodismo en profundidad, de calidad y sosegado, que se echa de menos habitualmente en los medios, así que un gusto. Gracias por acompañarnos, Mark. Queremos iniciar esta entrevista hablando precisamente del título, Descartados. Es decir, es un título fuerte. ¿Qué hay detrás de ese título? Detrás de ese título hay meses reflexionando acerca de cómo podíamos encontrar una palabra. Queríamos un título corto, breve, conciso, directo y que resumiera la realidad de los adultos mayores en El Salvador rural. Luego nos encontramos, cuando ya hemos decidido que la palabra descartados podía ser la adecuada, aunque nos hacía dudar porque era un poco dura, encontramos que el Papa en una de sus últimas encíclicas se había referido a las personas adultas mayores del mundo como las personas descartadas, y eso nos acabó de confirmar que tal vez no estábamos en un mal camino. Es curioso porque Descartados es fuerte, y uno de los adultos mayores que salen en el libro, Félix, decía en una de las reuniones que hicimos con ellos, nos decía, bueno, nosotros entendemos que el título sea Descartados, pero nosotros no nos sentimos descartados, ¿verdad? Y creo que es importante esa doble función. Por un lado, sí, nosotros denunciamos la situación en la que el sistema somete a los adultos mayores, pero desde luego ellos no deben sentirse descartados, sino luchadores, que es lo que son. Y en esta denuncia implícita del título, Descartados por el sistema, específicamente, ¿a qué sectores debemos señalar o qué sectores pretende el equipo de Descartados que se sientan aludidos, que se den por aludidos con la situación de nuestros adultos mayores? El descarte es integral y viene de prácticamente todos los sectores, por eso hablamos de sistema. Creo que es algo global. Hablamos de la sociedad, de las familias, muchas veces de los propios hijos de estas personas mayores que los dejan abandonados a su suerte. Hablamos desde luego del sistema económico, que considera a las personas mayores un desecho. Si ya no pueden producir, si no tienen dinero, si encima son pobres, ¿para qué nos sirven? El sistema descarta a todo el que no produce, eso lo sabemos, ¿no? Los han explotado durante toda su vida laboral por salarios de miseria, sin permitirles cotizar a la seguridad social, y hoy se encuentran, y a las pensiones, y hoy se encuentran a su edad, 60, 70, 80 años, que algunos tienen que trabajar para poder comer, que algunos no tienen pensión o deben vivir con $50 de la pensión básica universal. En fin, el sistema económico es un fuerte excluyente de estas personas mayores. Y por último, y por supuesto, el Estado, con sus diferentes gobiernos. Fíjense si no ha habido años para abordar esta problemática y todavía vemos que seguimos igual. Incluso las personas de hoy que están en el mercado laboral siguen teniendo la misma proporción de exclusión de la cotización a las pensiones y a la seguridad social, es decir, que de aquí a, si nada cambia, de aquí a 30 o 40 años, las personas mayores, los que estamos aquí en la mesa hoy de El Salvador, llegarán a la edad adulta y se verán en la misma situación. 3 de cada 4 personas adultas mayores se verán sin absolutamente ningún ingreso y el resto con ingresos irrisorios, de pena, de hambre. Porque hay un elemento interesante que ya estaremos profundizando sobre él, y es que este trabajo además lo haces en coordinación y apoyo con tu padre, con Emilio Spin, quien además
se desempeña en el país como coordinador de la Coalición Nacional de la Dignidad de las Personas Mayores y es una persona que ha tenido un activismo muy importante desde la sociedad civil en El Salvador. Cuando él te invita al proyecto, a ir a las comunidades del Bajo Lempa y retratar esa situación, ¿te esperabas encontrar lo que viste o es que la situación se tornó más cruda una vez que tocaste territorio? Yo conocí a la Centroamérica, yo conocí a Guatemala, porque crecí allí de niño y tenía unas nociones de cómo funcionaban las cosas en Centroamérica y entiendo en El Salvador también. Había leído algo, había visitado el país en algunas ocasiones y había estado en San Carlos Lempa y por tanto conocía un poco la región. Pero hasta que no entras en los hogares de las personas mayores, no conoces su realidad a fondo. Hasta que no te sientas con ellas y platicas 1, 2 horas, 3 horas, hasta que no visitas no un hogar, sino muchos, para darte cuenta de que no son ejemplos aislados, no conoces la realidad a fondo. Yo creo que eso debe ocurrir incluso dentro de tu propio país. Estoy seguro que muchos salvadoreños conocen la realidad, es decir, saben el titular, saben que las personas mayores en las zonas rurales en muchos casos están en una situación lamentable, pero estoy seguro de que muchas veces no conocen el rostro humano, no conocen los pormenores de lo que implica esa pobreza, las necesidades básicas. Y yo creo que uno de los aportes de este libro es, sin duda, la intención de poder presentar la pobreza explicada por los propios afectados por la pobreza, que muchas veces estamos acostumbrados a que el periodismo aborde la pobreza o los problemas de las personas sin las personas, ¿no? Con expertos supuestamente que conocen la realidad, pero la conocen desde su despacho, desde su atalaya, y creo que una de las cosas que permite el libro es que es un formato, también por cómo enfocamos el proyecto, por la libertad de los financiadores, que no se metieron en nada, ni siquiera mi padre, dices, ¿no?, que es el ideólogo y el impulsor de este proyecto. Una vez que nos hacen el encargo, nos dejan trabajar con total libertad. Y creo que todo eso permite acercar ese problema de una forma especial al lector. Marc, también para mí. Personalmente, ¿cómo ha sido compartir con tu papá que es su proyecto de vida, un proyecto de activismo para él tan importante? Bueno, es un tema muy personal, ¿no? Pero, en fin, o sea, unir las capacidades de un padre y las de un hijo, él como activista y conocedor a fondo de la realidad salvadoreña y yo como periodista, unir las dos capacidades para un proyecto como este es muy enriquecedor. Yo he aprendido mucho de él, de lo que él hace, de lo que él sabe, de su compromiso inquebrantable y de su ejemplo, y para mí ha sido pues, un orgullo poder hacer este trabajo con él. Marc, queremos ir transitando sobre diversos temas que aborda Descartados. Uno de estos, el tema de los ingresos, y aquí también registras sobre la situación de muchos adultos mayores que cobran una pensión básica universal de $50, que es la que promueve el gobierno, que ha señalado que entre 2014 y 2017 se han beneficiado a 32.735 personas. ¿Cómo ves tú el día a día de esas personas sobreviviendo con $50 mensuales? Es decir, es una ayuda del Estado, por supuesto, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo administra un hogar de adultos mayores una pensión básica universal? Es durísimo. Cualquiera de los que nos esté viendo ahora mismo en el programa puede intentar pensar cuánto se gasta en una compra del supermercado o cuánto necesita para comer dignamente. Probablemente solo la comida le va a costar mucho más que eso. Además hay que pagar la luz, hay que pagar otros servicios, hay que moverse, el transporte, la salud, cuando a veces uno no puede ir al sistema público, no le cubre. O sea, la situación es durísima. Hay que decir que en el Bajo Lempa la pensión básica universal prácticamente no está presente. Pero sí hay muchas personas que viven con $50 porque tienen la pensión de veteranos y de familiares víctimas de víctimas de la guerra, ¿verdad? Y también son $50, o sea que el ejemplo lo tenemos, ¿no? Y nos sirve para ilustrar cómo se vive con la pensión básica universal. Bueno, una de las quejas de las personas que cobran estos $50 es que nunca llega mensualmente, que durante mucho tiempo no llega mensualmente, acumulan 4, 5, 6 meses a veces sin cobrar ese dinero, que para ellos es esencial para vivir. Ellos están en extrema pobreza o en situación de pobreza relativa y es muy complicado salir adelante. Una de las curiosidades, por ejemplo, para ver cómo se apañan y cómo sobreviven, aparte de por la caridad, la ayuda de las familias y porque deben trabajar, ¿verdad? Yo creo que hay 3 grandes fuentes de ingresos para estas personas. El trabajo, a pesar de tener 80 años. Hay casos de gente con 80, 83 años que todavía van al campo a trabajar por $5 de jornal, cuando pueden, cuando el cuerpo y la salud se lo permiten. La otra es la familia. Pero sabemos que el ascensor social no funciona en Centroamérica. No funciona casi en el mundo, pero no funciona especialmente en Centroamérica ni en El Salvador. Entonces, si tú eres hijo de una persona pobre, es decir, los hijos de estas personas mayores que están retratadas en el libro, son pobres. Y es raro el caso determina tu futuro de alguna manera. Claro, es raro el que consigue salir de eso. Sabemos que lo de la meritocracia es un invento un poco falaz y que
y que si eres hijo de pobre, eres pobre. Entonces, cuando ellos tienen que recurrir a la familia, muchas veces supone una precariedad absoluta para la familia, para ellos, y a veces no pueden cubrirles más allá de la comida, lo justito, ¿no? Claro. Como dicen aquí, los tiempos, ¿no? Un tiempo, 2 tiempos, a veces comen un tiempo, a veces comen 2 tiempos. O sea, la situación es difícil. Y luego lo que hacen, cuando el retraso del ingreso es duro, pues a veces, fíjate la importancia de la comunidad. Las tiendas actúan casi como prestamistas, son centros sociales de apoyo a las personas mayores. Cuando ellos no pueden, saben que van a tardar 2 o 3 meses en cobrar esos $50, van a la tienda y las tiendas les fían. Entonces ellos así pueden ir por lo menos teniendo la comida al día, Claro. y garantizarse que cuando llegue el ingreso, eso sí, cuando llegan los $50 juntos, $300 por ejemplo, pues tienen que pagarlos. Claro. Ya lo hemos dicho, pero el trabajo de Descartados ilustra cómo los adultos mayores sufren de manera crítica la pobreza y la exclusión social, pero también una de las dimensiones que abordas en el libro es la dimensión de género, y se pone de manifiesto que incluso para una mujer adulta mayor la situación puede ser mucho peor. ¿Qué agravantes, a partir de los retratos que tomaste, has encontrado en las historias de las mujeres adultas mayores que hacen que sea mucho más difícil afrontar esta situación de pobreza y exclusión? Son tantos que seguro que no me voy a acordar de todos, pero las personas mayores sufren una serie de carencias en las 5 dimensiones que tocamos en el libro. Las señoras mayores sufren las mismas carencias, pero en un grado mayor. Si hablamos de ingresos, sabemos que el sistema de pensiones excluye mucho más a las mujeres que a los hombres, es decir, hay muchas menos mujeres pensionadas que hombres. Los que tienen la fortuna de tener pensión cobran menos, las mujeres siempre cobran menos que los hombres. En hábitat tienen menos acceso a la propiedad, normalmente las propiedades están a nombre de los hombres y no de las mujeres. En educación el analfabetismo es muy superior entre mujeres que entre hombres. Un caso, María Teófila. Ella aprendió a leer y escribir, es uno de los pocos casos que aprendió a leer y escribir. El analfabetismo es 1 de cada 3 adultos mayores son analfabetos en el país, el porcentaje es mucho más elevado que en el resto de la población. María Teófila fue a la escuela, al 3er año su papá le dijo que la sacaba de la escuela porque ¿para qué quiere una hembra aprender a leer y escribir si no le va a servir para nada? ¿No? Esta concepción, que puede parecer un poco exagerada, se mantiene en otros aspectos de la vida cotidiana de hoy en día. En salud también, la disposición de lo económico, su dificultad para desembarazarse de las responsabilidades del hogar, las particularidades que no están atendidas especialmente en los centros de salud. Son muchos los problemas de las mujeres frente a los hombres y en la edad adulta mayor se agudizan. Además, llama la atención que en algunas de las historias que retrataste también son las mujeres adultas mayores que deben asumir la responsabilidad, por ejemplo, en el cuidado de nietos o incluso de hijos que ya no están habilitados para trabajar, por ejemplo. Y añadamos a eso, aparte de las responsabilidades del hogar y de los familiares con problemas, discapacitados, alcohólicos, hijos dependientes, o sea, ellas tienen ya suficientes problemas como para encima tener que ocuparse de sus familiares. Pero además añadamos la violencia de género. Sabemos que afecta a las mujeres de todas las edades y particularmente y de forma especial a las más vulnerables. Y entre las más vulnerables están los niños y están los adultos mayores. Precisamente en las comunidades del Bajo Lempa que lograste visitar, Marc, ¿cómo viste la presencia del Estado en cuanto a la atención de salud? Y te lo preguntamos porque en el marco, digamos, de los logros que se promueven acá en materia de salud pública, se dice la cobertura ampliada de haber derribado barreras territoriales para el acceso a la salud pública. Pero, ¿qué pasa en esta comunidad precisamente? ¿Viste que hay un acceso que es fácil para las mujeres precisamente al sistema de salud pública? Más allá de las mujeres hombres, lo que vemos es que el sistema de salud tiene varias carencias. Las carencias que conocemos del sistema de salud público, ¿verdad? Listas de espera largas, carencias de personal, carencias de medicinas a veces, en fin, etcétera. Un montón de dificultades también. Un trabajo que se centra en curar los síntomas pero que no aborda las causas, y luego el caso particular que me contaban muchas personas mayores, que yo voy y dice, pero ya para qué voy a ir más, porque voy y me dan acetaminofén, me duele aquí, acetaminofén, tengo fiebre, acetaminofén, lo que sea, siempre, la pastilla. Son enfermedades muy crónicas las que están pasando esas personas. Hay de todo tipo de enfermedades, desde cuestiones de anemia a infinidad de enfermedades diversas, muchas de ellas sin diagnosticar. Y aquí hay un caso que creo que es clave, ¿no?, sobre el sistema de salud y en el que debe haber una mejora inmediata y urgente. Fíjate, un problema de los más graves es que las personas mayores muchas veces no tienen siquiera dinero para pagarse el transporte para ir desde sus comunidades rurales que están aisladas a los centros de salud. Tan sencillo como eso, incluso si el sistema de salud proveyera una salud de calidad.
gratuita, completa, al tiempo, sin listas de espera y eficiente y eficaz, aún así, muchas de estas personas mayores, por vivir aisladas, en lugares donde es difícil que llegue el transporte público, donde les es muy complicado moverse, a veces por cuestión de infraestructura, los caminos destrozados, la lejanía, y luego por una cuestión de dinero. Claro. No siempre pueden faltar al trabajo para ir no siempre pueden dejar al hija discapacitado. Bien. Queda claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Esta noche estamos conversando en Matices con el periodista catalán Marc Espín. Marc es autor del trabajo fotoperiodístico Descartados, que ilustra sobre la situación de pobreza y exclusión social que viven las personas adultas mayores en El Salvador, sobre todo en la zona rural. Si ustedes quieren saber más sobre este proyecto, pueden ingresar a la página descartados.org. Ya regresamos y volvemos con más en Matices. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Buenas noches, continuamos en Matices, Karen. Esta noche conversamos con Marc Espín, fotoperiodista y autor de este texto, Descartados, que pueden encontrar, por cierto, en el sitio web descartados.org, y al final del programa también estaremos transmitiendo el lugar donde pueden adquirirlo de manera física. Quiero comentarles que estamos hablando sobre la situación que es precisamente la que retrata Descartados de los adultos mayores en el país, excluidos en muchos casos por la pobreza, y estamos hablando sobre diversos ámbitos que ha abordado en este texto Marc. Queremos hacerte una pregunta, Marc, porque nosotros cada semana en nuestra cuenta en Twitter, @FocosTV, planteamos una pregunta para conocer un poco la opinión de las personas respecto al tema macro que abordamos en cada entrevista. En esta ocasión hemos preguntado cuál es tu mayor preocupación en la vejez. Un 60% ha dicho una pensión rentable, un 21% ha señalado salud y esparcimiento, un 10% una vivienda digna y un 9% responde que no es una preocupación. Sin embargo, sigue siendo el tema del ingreso como el principal tema que inquieta en la vejez. ¿Cómo ves esos números? ¿Qué te parece respecto también a lo que retrataste en tu texto? Es razonable. Fíjate, el orden en el que nosotros abordamos esas 5 dimensiones tiene que ver con eso. Primero, ingresos, porque los ingresos planean sobre todo el resto de dimensiones. Las personas que tienen ingresos suficientes y abundantes prácticamente pueden reducir a cero los problemas. No siempre, hay problemas como la desigualdad de género, que es igual, es permeable a todas las clases sociales, pero en general, si uno tiene ingresos, tiene prácticamente resuelto el problema. La salud es clave porque depende de la fortuna también, ¿no? Que tengas buena salud, que tengas mala salud. Ahora, si tienes mala salud y tienes buenos ingresos, también tienes posibilidades de abordarlo, ¿no? De afrontarlo. Y entonces para mí tiene mucho sentido esa encuesta. Marc, hablemos un poco sobre tu experiencia retratando a estas personas, pero también cómo estas personas se encuentran, si es que se encuentran con el Estado. Hay que tener en cuenta que en El Salvador está vigente desde el 2002 la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, y también en ese mismo año se creó un Consejo Nacional de Atención Integral, y recientemente lo discutíamos ayer con Saúl también dentro de la Presidencia de la República. En la Secretaría de Inclusión Social se creó la Dirección de Personas Adultas Mayores. A juzgar por tu trabajo en Descartados, ¿son visibles los aportes de estas instituciones en la realidad que has retratado?
Yo siento que no, siento que el problema de fondo está ahí, está presente. Si no, este libro, no, yo lo decía cuando publicamos el libro, les decía, ojalá no lo hubiéramos tenido que publicar nunca. Si el Estado, y eso implica a los gobiernos anteriores y al actual, y al FMLN, que lleva 8 años ya gobernando, ha tenido opciones de hacer reformas importantes para que las cosas se notaran mejor. Mira, un ejemplo de intentos de gubernamentales por mejorar algunas de las dimensiones que planteamos en el libro es, por ejemplo, el intento de alfabetización que puso en marcha el anterior gobierno de Funes y que tenía un montón de carencias. Seguramente está impulsado por una buenísima intención, pero tenía problemas diversos, por ejemplo, la falta de ingresos, por ejemplo, que el trabajo de alfabetización se hizo con voluntarios y no con profesionales especializados además concretamente en enseñar a personas mayores porque tienen particularidades que les dificultan la enseñanza y el aprendizaje a no ser que se adapte, ¿no?, mucho el programa de aprendizaje. Por ejemplo, problemas de salud, de visión, de oído, de movilidad, de atender asuntos en el hogar. Todas estas circunstancias han hecho que el programa de alfabetización haya tenido un resultado mínimo. Y basta darse una vuelta por el Bajo Lempa, que es donde yo conozco, y hablar con cualquiera de las decenas de personas mayores que te encuentras. Muchas te van a contar que accedieron a ese programa, que estuvo muy bien, que se lo pasaron bien, aprendieron muchas cosas, claro, porque estuvieron en contacto con gente joven, intentaron, todo eso tiene un beneficio, pero no se puede decir que hayan sido alfabetizadas. Algunas te dicen que pueden escribir su nombre, no ha sido suficiente. Algunas aprendieron algo, pero al cabo de unos meses lo olvidaron. Entonces, yo creo que yo no conozco todos los pormenores, como sabéis, yo soy un periodista extranjero, soy un observador casi como extraterrestre de la realidad de El Salvador, entonces me pierdo un poco en los temas de actualidad y concretos de la política salvadoreña, pero es obvio, y la realidad habla por sí sola, que hay demasiado por hacer y que no hay grandes políticas que se puedan palpar. Nos parece relevante, y también lo discutíamos con Karen y el resto del equipo, el hecho de poder llevar a la opinión pública descartados y comenzar a discutir a nivel nacional sobre lo que el Estado y la sociedad deberían hacer para cambiar esa realidad o al menos contribuir a mejorar, ¿no?, esa situación en la que se encuentran muchos adultos mayores. Ahora, hablemos del periodismo, Marc, y es este aporte que está dando para hacer visible cosas que no siempre se hablan por la coyuntura, porque hablas de lo electoral, hablas de lo fiscal, El Salvador constantemente está pasando de coyuntura en coyuntura. ¿Cómo esto impacta en tu trabajo periodístico también, es decir, haber hecho ese trabajo en El Salvador? La actualidad rema a favor del libro y espero que el libro reme a favor de la actualidad. El debate de las pensiones, que está hoy tan de actualidad, que creo que le falta una pata y tal vez es la pata que, o le faltarán muchas o no lo sé, ¿no?, pero como mínimo creo que Descartados aporta esa mirada, esa perspectiva de la pobreza contada desde los pobres. Creo que es un trabajo hecho con sosiego, en que intenta hacer un poco lo que hacéis aquí en Focos, ¿no?, desde otro formato totalmente diferente y salvando las distancias, pero que intenta ir pues despacito, hacer un trabajo de investigación lento y retratar una realidad que creo que está ausente ahora mismo en el debate de las pensiones. El debate de las pensiones está muy concentrado en las personas que tienen pensión. Y tampoco creo que sean protagonistas de ese debate. Creo que son especialistas que hablan de qué les conviene a los pensionistas. Pero los pensionistas son una cuarta parte del total de personas adultas mayores. Y es obvio que el país necesita una reforma profunda de las pensiones. Y una reforma profunda que se precie tiene que abarcar también a las personas mayores que están con necesidad de recibir una pensión y no la reciben. Entonces creo que ahí Descartados puede aportar un poco esa mirada, la mirada de pequeño, la micro, la de cómo viven las personas esa situación, y ojalá alimente el trabajo de otros, de investigadores, periodistas y también de políticos que trabajen en la línea de Descartados, que aporta, digamos, un diagnóstico. Podríamos hablar de los límites del libro. El libro es un diagnóstico. Yo quiero pensar que está bien documentado y bien trabajado, pero es un diagnóstico, eso lo juzgará la gente. Pero no es un análisis de causas y desde luego no son propuestas de solución políticas. Claro. Eso escapa a lo que nosotros podíamos abarcar en este trabajo. Pero yo tengo la esperanza de que ese trabajo se continúe y de que nuestra aportación se sume a las tantísimas aportaciones que hay cada día en la televisión, de académicos, de gente que conoce la realidad, y que poco a poco el debate vaya ganando la amplitud que necesita y mire al horizonte a donde hay que mirar, que es básicamente la desigualdad. La desigualdad es la base de ese sistema problemático. Marc, hablando de límites, ¿qué sesgos tienen periodistas y fotoperiodistas en la documentación y divulgación de la condición humana? En particular, en este caso, de retratar la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión social.
toda, porque somos personas, el periodismo es profundamente subjetivo, nosotros estamos imbuidos en nuestras creencias, en nuestro entorno, en el conocimiento que tenemos de la realidad. Yo vengo de donde vengo, he tenido la vida que he tenido y mi mirada de la pobreza está condicionada por mi propia realidad. Es cierto que cuando uno se enfrenta a ella de cara, uno aprende sobre ella y también se libera un poco de todos sus condicionantes, pero no se puede decir que el trabajo del periodista... En particular, en tu experiencia, por ejemplo, ¿de qué condicionantes te libraste en la cobertura de este trabajo? Bueno, uno ve la pobreza desde un país desarrollado como España, o está acostumbrado a ver la pobreza allí, y la pobreza aquí es diferente también, la pobreza rural es diferente, todo eso lo aprendes sobre la marcha. No sabría decirte algo concreto, pero la realidad es que, bueno, uno tiene una concepción muy la que le cuentan en la televisión, en la distancia de lo que es vivir excluido y vivir en pobreza. Y las personas mayores te enseñan otras realidades, te enseñan que están dispuestas a luchar, te enseñan que a pesar de su analfabetismo tienen una conciencia social muy intensa, también porque han vivido parte de la guerra y conocen muy bien la política y qué les conviene y qué no les conviene. Y hay cosas que sorprenden realmente cuando uno se acerca a ellos. Marc, tenemos que cerrar la entrevista, no sin antes nos comentes cuál es el futuro de Descartados, es decir, qué va a pasar. Se ha publicado esto y en El Salvador fue expuesta también en una galería en el Centro Cívico Cultural Legislativo, pero luego, ¿qué viene para Descartados? Descartados es más que un libro, es un libro físico, es un libro digital, tiene una web, está produciendo vídeos para moverse digitalmente y llegar al máximo de gente posible. Además es bilingüe, todos los materiales que están haciendo son bilingües y además tiene una exposición fotográfica itinerante. Y esa exposición ha estado expuesta en El Salvador estos días anteriores y ahora estamos en negociación con varios museos y varias salas para que siga permanentemente en El Salvador y la gente pueda ir a verla de diferentes ámbitos. Pueden ir a escuelas, puede ir gente interesada en la fotografía, etc. Pero se va a mover también fuera de las fronteras de El Salvador, va a ir a otros lugares de Centroamérica, va a ir a Norteamérica, a Canadá, nos han llamado de Sudamérica, también de algunos lugares, en España, por supuesto, yo voy a viajar allí en septiembre y tenemos ya como 8 sitios de donde han reclamado la exposición y esperamos que esa difusión sea lo más internacional posible porque de todos lados podemos captar ayudas y presión. Excelente. Bueno, gracias Marc por habernos acompañado. Recuerden que si ustedes quieren saber más de este proyecto, pueden ir a la página web descartados.org. Ahí van a encontrar más información sobre el libro, también sobre los retratos y además pueden visitar las redes sociales de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a Marc Espín. Marc es autor de este trabajo y además es periodista. Gracias a vosotros. Bueno, Saúl, hacemos un cierre aquí en Matices, Vamos pero al corte. ya regresamos con más de Focos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. La crisis en Venezuela sigue aumentando y ya son más de 100 muertos en 4 meses de protesta. El gobierno de Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para este domingo, con el fin de redactar una nueva constitución y reformar el Estado. Pero la pregunta es, ¿por qué eliminar la Carta Magna aprobada en 1999 y que fue liderada por su antecesor y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez? ¿Y por qué ahora? ¿Fue una convocatoria democrática? En ese reportaje, nuestra periodista Arisbel Arismendi lo explica. Veamos. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se vio obligado a tomar una medida que frenara la crispación política de los últimos 4 meses, luego que la Sala Constitucional, órgano de vínculos estrechos con el Ejecutivo Nacional, emitiera 2 sentencias que prácticamente eliminaban al actual Parlamento venezolano de mayoría opositora. Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución y eliminar la Carta Magna de 1999, que fue liderada por su antecesor y entonces líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. No se está convocando un proceso constituyente. En Venezuela lo que se está dando es un golpe de Estado, que en este caso es un autogolpe, porque es el propio gobierno el que está promoviendo todas estas acciones al margen de la Constitución, y el gobierno avanza, consolida el autogolpe contra todos los venezolanos. La propuesta causó conmoción en la opinión pública debido a que se convocaba sin consulta previa al pueblo, con una votación que incluía elección por representación territorial y que implicaba reformar por completo el Estado venezolano, con el riesgo de quebrantar aún más la independencia de poderes. La oposición aprovechó ese rechazo para realizar una consulta popular en la que 7.500.000 venezolanos se expresaron en contra de la constituyente. Al cabo de 3 años, Maduro se queda con el 20% más chavista del país y un 80% del país que le adversa. Esas son más o menos las cifras con las que Maduro inicia este año 2017, y en esas condiciones de crispación política, de el inicio de las protestas, de cada vez Maduro con más presiones, invoca esta posibilidad de una asamblea constituyente, que no es una asamblea constituyente, todos sabemos, pues se denomina así, lo ha llamado así, pero en realidad es un esfuerzo de hacerse una constitución a la medida. Ahora bien, hay otros dictadores que se han hecho constituciones a la medida sin tener que darle un barniz electoral, pero Maduro además quiere darle un barniz electoral, posiblemente por de dónde viene el chavismo. El chavismo ha sido un movimiento fuertemente popular y fuertemente electoralista, apalancado en las elecciones siempre. Una investigación publicada por la periodista venezolana Catherine Penacchio revela anomalías en el proceso y cómo el diseño de la votación beneficia al gobierno. El voto se va a realizar de 2 maneras. Está un voto que es el territorial, que todas las personas, todos los votantes lo tienen, y está un voto sectorial, por sectores, que estos sectores serían empresarios que están divididos a su vez en subsectores, los pensionados, consejos comunales, estudiantes de las universidades privadas, de las universidades públicas. Estos sectores fueron elegidos unilateralmente, los eligió el Consejo Nacional Electoral sin ni siquiera realizar una auditoría como tal de esto. Entonces, cuando en nuestra muestra tomamos ese porcentaje, lo que vimos es que 1/3 de la data no tienen ese segundo voto, que es el sectorial. Entonces, con esto se está violando, que es el voto universal. No todas las personas tienen la misma cantidad de votos, ni la misma oportunidad de votar. De darse la constituyente, quien eventualmente sería presidente de esa constituyente es Diosdado Cabello, y se convertiría de esta manera Diosdado Cabello en el hombre más poderoso del Estado venezolano, por encima de Nicolás Maduro. El llamado a la constituyente profundizó un conflicto político que ya suma más de 100 muertos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora.
seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Aída Cañas, Pasión por la Memoria. Una historia que comenzamos a contar en el apartamento que Aída y Roque compartieron en La Habana, en cuyas paredes, pobladas de fotografías, conservan la huella de la memoria familiar. Aída Cañas nació en Sonsonate el 27 de enero de 1933, en el seno de una numerosa familia, en la casa grande que construyó su bisabuelo guatemalteco. Estudió los primeros años en Sonsonate y luego en el Colegio Bautista de San Salvador. Muy joven, comenzó a trabajar en el bufete del abogado Juan Benjamín Escobar. En su niñez conoció a Roque Dalton y desde muy jóvenes se hicieron novios en el barrio donde ambos vivían, tal como ella misma lo cuenta. Bueno, ya en esa época yo ya era novia de Roque Dalton. Andábamos de novios, así, de adolescentes. Roque viajó a estudiar a Chile y a su retorno le propone matrimonio. Se casan un 25 de febrero de 1955. De esa unión nacieron Roque Antonio, Juan José y Jorge. En esa época se acentúa la militancia revolucionaria de Roque y Aída comienza a participar en grupos femeninos que hacían trabajo de concientización en las fábricas en pro de los derechos de las mujeres. En un ambiente de rebeldía contra el gobierno militar de turno, Aída y Roque son capturados por los cuerpos policiales y acusados de subversión. Debido a la constante persecución política, la familia Dalton Cañas sale al exilio, primero a Praga, Checoslovaquia, y luego a La Habana, Cuba, donde comparten una intensa actividad cultural relacionados con connotados intelectuales de diversas partes del mundo. En mayo de 1975, la familia recibe la terrible noticia. Roque, quien se había incorporado a la lucha clandestina en El Salvador, había sido asesinado por dirigentes del ERP. Posteriormente, en los años 80, durante el exilio, Aída participa en diversas tareas en apoyo a las luchas sociales que se desarrollaban en El Salvador. Como representante de AMES, la Asociación de Mujeres de El Salvador, Aída participó en varios congresos y eventos internacionales. Pasados los años, Aída Cañas transcurre sus días entre visitas a su familia en El Salvador y en el apartamento en La Habana, donde comparte sus intensas memorias. Cuando le preguntamos cuál es su recuerdo salvadoreño más entrañable, ella respondió sin dudar: si tuviera la posibilidad de regresar al pasado, lo haría a mi niñez, en Sonsonate, junto al abuelo que amé con toda mi alma. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Foco. Recuerden que en el transcurso de la semana ustedes pueden ver el programa completo o cualquiera de los segmentos en nuestra página web, focostv.com. Alberto, cerramos este programa. Creo que fue una entrevista muy interesante con el Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, uno de los políticos latinoamericanos que le ha dado un seguimiento más de cerca a la situación y que tiene, por supuesto, una interpretación de la evolución del chavismo en Venezuela y de la crisis posiblemente terminal en la que está el régimen venezolano.
Bueno, y aquí todas las noches en Focos les presentamos la vida de un salvadoreño o salvadoreña que ha marcado a nivel social o cultural. Y esta noche les hemos presentado a Aída Cañas. De hecho, Aída Cañas fue esposa también del poeta y escritor Roque Dalton. Así es, Karen, Alberto, además de los perfiles tan importantes que hemos conocido en sus segmentos, en Matices hemos explorado la realidad de miles de adultos mayores en El Salvador que se encuentran en situación de exclusión por extrema pobreza, específicamente en el área del Bajo Lempa. Eso lo hemos conocido a través del trabajo del fotoperiodista catalán Marc Espín. Eso ha sido el contenido en Focos. Así es, cerramos, buenas noches y los esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la noche.